Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Su servidor, ministro Fernando Zamora, vamos en esta ocasión a abordar otro tema dentro de nuestras lecciones para la sociedad varonil, y en esta ocasión hablaremos de la boda eclesiástica. Agradezco primeramente a Dios por la oportunidad de poder estar una vez más con ustedes, y a mi hermano Joel por la oportunidad de participar en este hermoso proyecto donde estas pláticas que estamos abordando con todos mis hermanos varones nos van a servir siempre para poder guiar a nuestros hijos de manera correcta en el camino que el Señor nos marca. Hoy vamos a abordar esta parte que es el tema de la boda eclesiástica, y déjenme abrir, hermanos, la presentación que vamos a ocupar en esta ocasión, con la que habremos, mis hermanos, de poder meditar en relación a esta enseñanza. Bien, pues hermanos, el tema es la boda eclesiástica, y como lo expresa en esta ocasión el objetivo es buscar a través de esos fundamentos bíblicos por qué en la iglesia el tema de la boda la religiosa lo debemos de ver como un principio que debe de regular la vida de nosotros y de nuestros hijos, para que de esta forma, cuando ellos conformen, mis hermanos, sus relaciones matrimoniales con las parejas que Dios les permita tener, el tema de la boda eclesiástica se considere verdaderamente como un principio que regula nuestra vida dentro de la iglesia. Y quisiera comenzar precisamente analizando esto y profundizando un poco más en el tema del objetivo, porque hay que recordar a lo largo de la historia bíblica que, mis hermanos, cuando se menciona las bendiciones de Dios, los hombres del ayer que comprendieron la grandeza de esa bendición, la buscaron de manera denodada. Y uno de los más grandes ejemplos que tenemos en las escrituras es el ejemplo de Jacob. Cuando él, mis hermanos, busca o tiene ese encuentro con aquel ángel, mis hermanos, la situación es que él buscó de manera decidida el que el Señor le concediera esa bendición. Incluso el ángel le decía, déjame porque raya el alba, y él le dijo, no, no te dejaré si no me bendices. Hoy la iglesia está necesitada arduamente de estos principios que regulen, hermanos, la vida de las familias en la iglesia. Yo sé que a través del tiempo nos hemos enfrentado a una situación complicada, porque las nuevas generaciones hoy ya no ven esto como parte de un propósito espiritual, y se limitan o a la unión libre o a un matrimonio que no tenga, hermanos, la bendición que se da cuando se lleva a cabo una boda eclesiástica dentro de la iglesia. Estas cosas las tenemos que recuperar, porque los valores enseñados en las escrituras nos deben de servir a nosotros para tener el mismo pensamiento que tenía Jacob. Y en esta lección tenemos que aprovechar con todos nuestros hermanos varones a reforzar siempre el trabajo que se debe de hacer con los hijos. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, Salomón decía, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Y en el Salmo 78, el rey David decía que no encubriremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, mis hermanos. Hoy nosotros, como parte de esta generación en la que nos ha tocado vivir, necesitamos ayudar para que este valor que hoy se está abordando en estas lecciones de escuela varonil, hermanos, trabajemos de manera muy decidida para recuperar estas prácticas que de alguna forma le hacen falta a todos nosotros, a toda la iglesia, para poder de esta manera mostrarnos, como lo dijo el Maestro Jesucristo, como luz al mundo, y ser esa sal que le da esencia, sabor
a la existencia humana sobre la tierra. Pero les decía, paulatinamente por la cuestión de la evolución de la ciencia, del pensamiento filosófico, de la convivencia que ha cambiado sus objetivos, los fundamentos bíblicos, hermanos, algunos de ellos, como en este caso, se han perdido y no podemos nosotros ignorar que esto es lo que ha pasado. Entonces, hoy en esta lección tenemos que ser capaces de aprovechar para que los jóvenes, los adolescentes, los niños más adelante, que están en ese proceso de desarrollo físico, cuando llegue el momento en el que ellos decidan conformar una familia, entiendan que la bendición de Dios es bastante importante, mis hermanos. Y por eso vamos a trabajar en esta lección precisamente lo que representa esta cuestión de la boda eclesiástica. Déjenme buscar junto con ustedes lo que dice allá en el libro del Génesis y haciendo caso a lo que mencioné hace rato, vamos a recordar lo que pasó con Jacob en aquella ocasión cuando se encuentra con el ángel y ahí en el capítulo, hermanos, vamos a buscar en el capítulo número 32, dice la escritura lo siguiente. En el versículo número 26, 25, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descuyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y él le dijo, déjame que raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré, si no me bendices. Y este deseo, hermanos, este deseo que nació en Jacob es el deseo que deben de tener nuestros hijos cuando llegan a la etapa en la que van a, hermanos, a realizar su unión matrimonial con su pareja. Hermanos, es importante que entendamos que la bendición de Dios es necesaria en la vida de los hombres y todos nosotros tenemos que cultivar, que fomentar esto, hermanos, en la iglesia, porque se necesita y porque además, hermanos, dentro de todo lo que está pasando en nuestro contorno, hay que decirlo sinceramente, estos valores han ido poco a poco decayendo e incluso en algunos momentos no se les llega a dar la importancia que se requiere. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque más adelante en la parte, hermanos, en que analizaremos, se plantea la idea de entre lo que es el matrimonio civil y lo que es el matrimonio eclesiástico. Y por el hecho de un requisito, se ha malinterpretado la situación del valor que tiene el matrimonio eclesiástico. Pero lo explicaré en su momento. La lectura bíblica está, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, de los versos 4 al 6, en donde quien expresa estas palabras es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace ante el cuestionamiento que le hacen en relación a aquella cuestión del divorcio, a lo cual Jesucristo responde de esta forma. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en esta expresión que maneja Jesucristo, hermanos, se plantea la intervención precisamente en el matrimonio de parte de Dios. Si leemos lo que dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, y esto lo aplicamos a la cuestión del matrimonio, el rey Salomón hablaba de algo que sucede cuando se da, hermanos, esa conjunción de los elementos que por un lado son la pareja y en esa, hermanos, unión, como mediador de esas vidas, está nuestro Dios. Dice la escritura,
vamos a ver lo que menciona la palabra del Señor y en ese sentido lo vamos a hermanos a comprender. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo número 12. Y si alguno prevaleciere contra el uno, estarán dos contra él y cordón de tres dobleces no presto se rompe. En la pareja, la presencia de Dios, la bendición de Dios es importante y por eso es tan necesario que hoy nosotros reforcemos esta práctica del matrimonio eclesiástico, donde la bendición de Dios juega un papel importante. Y esto lo debemos de cultivar como parte de nuestra esencia, como parte de la enseñanza bíblica que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Algunos preguntarán, bueno, ¿acaso los que están unidos en matrimonio, que no se casaron por la iglesia, no es un matrimonio reconocido? No, sí es un matrimonio reconocido, pero independientemente de esa unión legitimada a través de lo que es los reglamentos civiles, es importante que se busque también la bendición de Dios, mis hermanos. Y por eso hago hincapié desde un principio de lo que pensaba Jacob, que su deseo ferviente era que pudiera él en su momento encontrar de parte de aquel ángel la bendición que él estaba buscando. Y por eso Jesucristo hace mención de que aquello en donde está sancionado por Dios, pues no debe de haber ni siquiera la intención del hombre de intentarlo romper. Así que trabajemos porque esto se pueda dar y porque podamos nosotros en su momento lograr que nuestros jóvenes, mañana nuestros adolescentes y en el futuro nuestros niños, cuando conformen las nuevas familias que le darán continuidad, hermanos, a la obra redentora del Padre, lo hagan siempre pensando en que tener la bendición de Dios es muy importante y por eso en el libro de los Proverbios, cuando el rey Salomón escribe aquellas palabras acerca de lo que representa la bendición de Dios para la vida de los hombres, es importante hacerle hincapié a nuestros jóvenes que si bien es cierto, en su momento, hermanos, nosotros podemos darle ese reconocimiento al matrimonio civil. También es cierto, hermanos, que necesitamos eh, eh, la bendición del Padre Celestial. Así que hoy decía el rey Salomón allá en el libro de los Proverbios que la bendición de Dios pues es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Así que es importante que lo consideremos y que hagamos hincapié en esto. Ojalá podamos muy pronto todos trascender con esta lectura, con esta enseñanza, con este tema, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer hincapié es que este valor se ha perdido, hermanos, y véanlo. Los que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo las presentaciones, y lo hemos dicho a veces un poco para reflexionar, otras tantas veces hasta suena un tanto, hermanos, risible el hecho de decir que presentamos niños pero bodas no hay. Y es la verdad, mis hermanos, porque hay muchas parejas que olvidándose de la cuestión del matrimonio, también están pensando en la cuestión de la unión libre. Y eso, hermanos, lo tiene que combatir la iglesia, porque esto en principio es un pecado. Y el matrimonio que solo se hace a nivel de la cuestión civil, alcanza un reconocimiento, pero la bendición que se busca cuando comparecemos ante la presencia de Dios es algo, hermanos, que debería de estar en el pensamiento de aquellos
que cuando deciden unir sus vidas, pues preparan todo para poder, hermanos, cumplir con esta tarea. El rey Salomón decía ya en el libro de los Proverbios, en este texto para memorizar, para reflexionar, que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Si nosotros juntáramos junto con este texto de Proverbios capítulo 18, versículo 22, lo que dice, hermanos, el 19, versículo 14, dice el rey Salomón lo siguiente: la casa y las riquezas, herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Así que es una heredad de Dios el que tengamos a nuestra pareja a nuestro lado. Y por eso es tan importante que esa unión, hermanos, sea sancionada y reconocida y hermanos, pues amparada por la bendición del Padre. Y ahí pues, donde cobra importancia el hecho de la bendición del matrimonio eclesiástico y del por qué tenemos que resaltar, hermanos, este valor dentro de la iglesia que tanta falta nos hace. Bien, entrando al material explicativo y considerando lo que dice el cuaderno que nos toca en ese primer párrafo, hermanos, de manera sucinta podemos leer que Jesucristo hizo referencia a este principio cuando después de la creación la primer pareja recibe la aprobación del Dios mismo. Y esto lo leemos allí hermanos, en las palabras que expresara nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, lo que Dios juntó. Y es que en la creación, dijo el Señor, dejará el hombre padre y madre y allegarse a su mujer y serán una carne. Y esta situación sancionada por Dios encuentra bendición. De ahí que la ceremonia eclesiástica a nosotros nos permite comprender que debe de realizarse y que las parejas, hermanos, deben de buscar esa bendición que procede de nuestro Padre. Y es una ley que plantea Pablo allá en la carta a los Corintios y la podemos leer en varios de los pasajes en donde Pablo habla de una ley que es establecida dentro de la misma condición del matrimonio, en donde nosotros comprendemos que esto procede de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer hincapié a nuestros jóvenes que así debe de ser. Aquí el problema es que en ocasiones, y más adelante lo veremos dentro de algunos aspectos que se mencionan en esta lección, es que en ocasiones alguno de los dos de aquella pareja que se va a casar, pues hermanos, no es de la iglesia. Y entonces es importante trabajar para que se dé el proceso de evangelización y de esta manera esa unión, hermanos, sea comprendida de manera correcta por ambos, de tal forma que a la par de darse ese proceso de evangelización, también se haga un proceso de conversión, haciendo caso a lo que decía el profeta, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y el Señor habla de que si nosotros en ese trabajo sacamos lo precioso de lo vil, entonces, hermanos, lograremos una situación especial. Y quizá porque el proceso que se establece, pues demanda un poco de tiempo para poder llevarse a cabo, quizá por eso y por la premura o por el deseo de acelerar, hermanos, las acciones, los trámites y demás, muchos dicen, no, prefiero no solamente casarme por lo civil. Hermanos, vuelvo a repetir que nosotros somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Jacob nos mostró como ejemplo que la bendición de Dios es algo muy importante que nosotros debemos de buscar. Por eso en el matrimonio eclesiástico, cuando se presenta, hermanos, en la casa de oración, aquella pareja y se realiza la ceremonia y se da esa bendición a aquella pareja, hermanos, esto es una situación verdaderamente loable en aquellos que lo piensan y que comprenden que, como dijo el apóstol Santiago, toda dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni ninguna variación. Bueno, hermanos, vamos al siguiente párrafo, hermanos, y algunos aspectos que se mencionan en este segundo párrafo, que se deben de respetar, hermanos, las autoridades puestas por él. El matrimonio civil, hermanos, se debe de hacer antes de el religioso. Algunos preguntarán, ¿y por qué? Bueno, hermanos, es que debemos de evitar conflictos. Y imagínense que nosotros sancionásemos una boda antes de la civil y resultara que alguno de los dos tiene, hermanos, un historial, pues hermanos, con alguna otra pareja en el pasado, hermanos, estaríamos validando una relación que pues no sería la correcta. Por eso es importante que cuando nosotros exigimos a los jóvenes que para casarse por la iglesia, hermanos, deben de presentar su acta civil, es por eso. Y no es porque nosotros le estemos restando valor a la boda eclesiástica, no, hermanos. Es que le estamos realmente garantizando que la ceremonia no va a tener ninguna complicación a la hora de realizarse. Y como lo dice en nuestro cuaderno, hermanos, y haciendo caso a las palabras planteadas en las escrituras, hermanos, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Y las leyes, no solamente las de Dios, porque si nosotros sancionáramos un matrimonio eclesiástico habiendo de por medio otra relación, hermanos, reconocida en las leyes civiles de alguno de los dos, hermanos, estaríamos avalando un pecado que sería en este caso un adulterio. Y es por eso que nosotros dentro de la iglesia tenemos estas reglas que nos ayudan a poder, hermanos, hacer lo que dice nuestro texto planteado en esta presentación, donde Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 14, verso 40, dice, hágase todo decentemente y en orden. Después se habla de la virginidad, hermanos. Es verdad que nosotros hoy pues cuando realizamos una boda, no estamos nosotros revisando físicamente a nadie, hermanos, ¿no? Pero hay que recordar que delante de Dios, dice la Escritura, sed santos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es santo. Una de las cosas que tenemos que reconocer, que siendo el matrimonio una institución divina, cuando la pareja comparece ante ese momento donde se realiza la boda, hermanos, delante de Dios, pues es importante que los dos comparezcan con esa condición. Si hay algún problema, hermanos, por alguna lesión, por alguna razón, es diferente. Y cuando hablamos de virginidad es que cuando la pareja llega a ese momento tiene que permanecer casto, hermanos. No haber tenido relaciones sexuales previas, sino tener, hermanos, en presencia, como dice la escritura, en ese símil del que habla Pablo, allá en la carta a los Efesios. Vamos a verlo, porque esto es sumamente importante que lo expliquemos a los jóvenes, hermanos, y no es porque querramos vivir en el pasado, sino porque es una enseñanza del Señor. Dice la escritura, así dice Efesios capítulo 5, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hermanos, yo quiero remarcar aquí que no está nuestro Dios condenando la relación sexual, lo que condena es el tiempo, porque la relación sexual está permitida dentro del matrimonio. De ahí que lo que dijo el Señor, después de permitir la unión de aquella primera pareja y él sancionarla, hermanos, les dice, henchid y multiplicad la tierra. El problema de esto, hermanos, es eso. Ahora bien, la condición de esta virginidad es para ambos, hermanos, para ambos, ¿sí?
porque no se trata solamente de la mujer, se trata también del varón, porque la instrucción es para ambos y el Señor espera que nuestra comprensión correcta de esa santidad esté en nosotros. Vuelvo a repetir, no porque la relación sexual sea un pecado, el pecado es cuando se realiza esta relación. Si es fuera del matrimonio, se considera un pecado, hermanos, equiparable a la fornicación, y esto es precisamente de lo que el Señor nos previene. Y Él decía que precisamente para evitar que caigamos en una falta, mejor cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y por eso la virginidad es exigible para los dos, no solamente para uno. La ceremonia, pues hermanos, obviamente con los protocolos, las reglas que tenemos en nuestra iglesia, la realiza, hermanos, un ministro. La pareja, pues debe de solicitar el servicio. Si en la localidad donde están, hermanos, tienen presencia de un ministro, deberán de dirigirse con él. Y si en algún momento dado quisieran, hermanos, que alguien más realizara esto, pues tendrán que ponerse de acuerdo, partiendo de este principio que menciona Pablo, de hacer todo decentemente y con orden. Y además hoy día, después de todo lo que se ha hecho a lo largo de los años, la iglesia también cuenta, hermanos, con un manual para poder tener pláticas previas al matrimonio, para que cada uno de los contrayentes, hermanos, deba saber a qué se va a enfrentar, las responsabilidades, los deberes, los derechos y, hermanos, el establecimiento de un vínculo de relación, hermanos, que permita que aquella pareja permanezca, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, siempre juntos y que nada venga a llevarlos a la separación. Y hermanos, y como aquí se menciona también dentro de este párrafo, si alguien de los que se van a casar no es de la iglesia, debe de haber una previa, hermanos, comprensión de la enseñanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de la ceremonia se le pregunta a los contrayentes qué fe profesan. Y hermanos, si la fe que profesa uno no la tiene el otro, dice la escritura que no nos juntemos, hermanos, en una unión donde haya una disparidad y esta situación se puede complicar. Por eso es importante que les enseñemos a nuestros hijos que cuando se den las cosas de establecimiento de su matrimonio, hermanos, primero tienen que seguir las reglas de Dios. El Señor allá en el libro de Deuteronomio dice que no emparentemos con los extranjeros. ¿Ah? Y hermanos, allá en el libro de los números, en el último capítulo, cuando se habla de las hijas de Salfad, se menciona y les dice el Señor, cásense como a ellas les pluguiere, pero en la familia de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de un lado al otro, de tribu en tribu. Y es lo mismo, hermanos, en la iglesia. Tenemos que darle ese peso a lo que nosotros hemos aprendido desde la niñez, muchos de ustedes, muchos de los que estamos en la iglesia y otros tantos hermanos desde el día en que alcanzamos esa conversión. Pero es importante que ese proceso se dé para que, hermanos, ese yugo sea parejo, para que esa unión sea, hermanos, verdaderamente estable. Después, hermanos, en el siguiente párrafo de nuestro cuaderno, se habla ya, hermanos, eh, de los lineamientos que ya mencioné en este asunto de el matrimonio dentro de la iglesia. Y es importante que la pareja los comprenda, hermanos, que se acerquen con los ministros, con los obreros, con los que cotidianamente están, hermanos, conviviendo espiritualmente, para que puedan comprender de manera clara lo que representa el matrimonio, hermanos. No es simple impulso, porque el impulso y la necesidad fisiológica se manifiesta de manera natural. Pero dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versos 1 y 2, parafraseando los textos, a través de Pablo el Señor dice que
mejoremos, que hermanos nos renovemos y que nuestro pensamiento, hermanos, mejore cada día. Y entonces, a diferencia de los otros seres vivos, especialmente de los animalitos, que por impulsos, por cuestiones, hermanos, instintivas, se reproducen, hermanos, en el caso del hombre, no. En el caso del hombre tiene que prevalecer la razón nacida de la enseñanza de Dios para que se cumpla con esos requisitos y para que cuando se presenten ante ese momento de la celebración de su matrimonio, las cosas caminen bien. Hermanos, este tema, este texto de Cantares lo conservamos de las lecciones pasadas y la verdad es que, hermanos, el matrimonio es la convergencia de un sentimiento mutuo, pero que tiene que estar soportado por reglas claras, hermanos, que entendamos para que no haya desaveniencia en esa familia que se conforma, para que de esta manera caminen de la mano del Señor y llegado el momento puedan tener la oportunidad de prevalecer, como dijo el maestro de Galilea, hermanos, no habrá nada que los separe. Recuerden que si nosotros comprendemos de manera correcta el matrimonio, no es un convenio por un corto tiempo, no es un convenio solamente para, hermanos, reproducirnos, es un convenio de convivencia, hermanos, continua. Y la única causal establecida por las escrituras, donde la ley, hermanos, del matrimonio deja de tener vigencia en los hombres, es cuando alguno de los cónyuges muere. Fuera de ahí, hermanos, el matrimonio no puede ser disuelto. Si bien es cierto, las leyes terrenales, hermanos, por la gran mayoría de las veces por incompatibilidad de caracteres permiten los divorcios, el Señor dijo que se permite por la dureza del corazón, pero el que verdaderamente ha entendido lo que el Señor dice respecto a esa unión que debe de ser, hermanos, indisoluble, debe de respetarse hasta el final de nuestros días. Y bueno, luego entramos a la parte prácticamente de la ceremonia. Hay tres elementos importantes. Ojalá y tuviéramos la oportunidad de reflexionar porque hay cosas que tenemos que, hermanos, arrancar de nuestras prácticas. Los elementos de la ceremonia son el velo, los anillos y las manos. Y obviamente, hermanos, un cuarto que no está aquí mencionado es el asunto de los vestidos, que en este caso, pues, hermanos, son blancos. El velo, como lo dice aquí, representa la misericordia de Dios y las bendiciones que han de acompañar a aquella pareja y hermanos al mismo tiempo el Evangelio de Jesucristo que los va a unir como uno solo. Es importante que este velo, hermanos, cuando se lleva a cabo la ceremonia, hermanos, este velo es un velo grande que debe de cubrirlos a los dos y este lo deben de entregar al ministro antes de la ceremonia para que lo tenga. Y a la hora de cubrir los hermanos, pues el ministro irá siempre en ese protocolo explicando esto que estamos nosotros viendo aquí en nuestra lección y que tiene una representación muy importante. Los anillos, hermanos, también son el otro elemento donde se pide que sean de oro, porque esto representa la pureza y la santidad del matrimonio. Y son redondos porque representan lo indisoluble, por lo que leímos al principio, donde el Señor establece que esa unión no la puede separar, hermanos, el hombre. Cuando se hace la ceremonia, las manos, hermanos, se toman poniendo siempre la mano derecha del hombre sobre la mano derecha de la mujer, estableciendo ese principio de orden. Hermanos, que quede claro, los dos valen lo mismo delante de Dios, pero el principio de orden establecido en la familia, donde el varón toma la responsabilidad como cabeza en su hogar. Esto es sumamente importante que se reconozca si queremos verdaderamente que aquel matrimonio tenga éxito. Y decía yo del cuarto, las vestiduras blancas, hermanos,
porque representan la pureza. Cuando nosotros leemos en las escrituras que la iglesia se se va a vestir de blanco, de lino fino, para encontrarse con Cristo en esas bodas del Cordero, la boda es un símil precisamente de hermanos de la unión de Cristo con su iglesia. Y por eso anteriormente estábamos explicando que, hermanos, se exige la virginidad de ambos, porque, hermanos, delante de Dios deben de comparecer en esa condición de integridad, para que de esta forma, hermanos, pues tengan la oportunidad de poder tener un matrimonio verdaderamente estable y que esté, hermanos, anclado y sustentado en la confianza de llegar al altar en una condición, hermanos, que verdaderamente les sea grata para todo el resto de su vida. Entonces, hermanos, hay muchas cosas, hay otras tantas que no son parte de la iglesia, de la ceremonia de la iglesia, y que debiéramos nosotros de erradicar, hermanos, y que tienen una trascendencia, hermanos, pagana, y que debemos de no atender. Ojalá tengamos la oportunidad de mencionarlo. No se ocupa el ramo, no se ocupa, hermanos, el lazo, no se ocupan las arras, no se ocupan, hermanos, el arroz, ni el que les avienten pétalos, hermanos. Esas son cosas que el mundo le ha enseñado y que muchos han aprendido y que han querido, hermanos, establecer dentro de la iglesia. Dijo el profeta Jeremías: no aprendáis el camino de las gentes. Los elementos son estos tres, más las vestiduras blancas, y, hermanos, que representan la pureza dentro de la vida de aquella pareja. Y bien, hermanos, para efecto de la reflexión y el análisis, allí en los estatutos orgánicos, en nuestros acuerdos que tenemos, podemos, hermanos, mirar cuándo una pareja sí se puede casar y cuándo no. Hay que poner esto en el análisis y ojalá y se pueda discutir esto en la reunión varonil, porque es importante que se entienda, ¿sí? Y que de esta forma quede claro que, hermanos, nosotros nos alineamos al pensamiento que se plantea por el apóstol Pablo, lo que leemos ahí en la primera de los Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5, que dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y pues, hermanos, hagan un debate, una reflexión, hermanos, confrontación de ideas que permita, hermanos, tener claro lo que permite una boda y lo que no permite que se realice una boda eclesiástica. Bien, y por último, hermanos, pues también hay que recordar lo que dijo Salomón: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Piensen, ¿qué bendiciones se alcanzan cuando nosotros, hermanos, comparecemos delante de Dios para que Él sancione la unión con la pareja? ¿Qué bendiciones se alcanzan y cómo nosotros nos vemos favorecidos por ese pensamiento que estuvo en nuestro padre Jacob, que siempre pensó en buscar de Dios la bendición? En la ceremonia eclesiástica en la iglesia, hermanos, es parte de nuestros valores, de nuestros procedimientos, de nuestros protocolos, pero sobre todo, hermanos, es parte de la comprensión correcta de la enseñanza de Dios, en donde la bendición, hermanos, no la podemos pasar por alto. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos.